Esta es la línea del tiempo del equipo de los hombres. Hablaremos sobre de la evolución. Esta se divide en dos eones, el precámbrico y el fanerozoico. Estos dos eones se dividen en 5 eras. Yo les voy a hablar sobre el periodo eoarcaico, que abarca la primera etapa de la era arcaica. El periodo arcaico abarca los primeros 4.000 millones de años. En esta etapa el flujo de calor que existía era 3 veces mayor al que existe actualmente. Es probable que las primeras células, en este caso bacterias, se desarrollaran en esta etapa. Sin embargo, esto no es muy convincente, ya que todavía no existen microfósiles que realmente sean convincentes de esto. Además, el primer supercontinente, que es conocido como Valvará, y la formación rocosa más antigua de la Tierra fueron formados en esta era, por lo que podemos concluir que en este periodo es cuando se empezaron a formar las masas de tierra. Ahora en la época palearcaica, que abarca de los 3.600 millones de años, las formas de vida más antiguas, los microfósiles, ya se empezaron a destacar, ya que en esta etapa ya se pudieron encontrar microfósiles que realmente muestran vida en esta etapa. Además, las bacterias comienzan con el periodo de la fotosíntesis, sin embargo, inicialmente es anoxigénico. ¿Qué quiere decir anoxigénico? Bueno, que a pesar de que todavía empiezan con este proceso, no liberan oxígeno. El periodo mesoarcaico es una división de escala geológica que comenzó hace 3.200 millones de años y acabó en 2.800 millones de años, durando 400 millones de años. Constituye la tercera era del eón arcaico, el periodo que se define cronológicamente como hace referencia en un determinado nivel de selección de rocas. Neoarcaico. El periodo neoarcaico comenzó hace 200 millones de años y terminó en 2.500 millones de años, durando 300 millones de años. En esta época las bacterias mejoraron el mecanismo de fotosíntesis, que pasó a generación oxigénica. Entonces empieza la liberación de grandes cantidades de oxígeno molecular al medio ambiente. Bueno, en este caso yo les voy a explicar lo que es la era del Proterozoico y se divide en 3 partes. Yo les voy a explicar el Paleoproterozoico. Empezó hace 2.500 millones de años y se dividió en 4 edades. El Silúrico, que es cuando la abundancia de formaciones de hierro llegó a sus máximos en la Tierra. Luego el Triásico. Es donde los primeros eucariontes empezaron a evolucionar. Aquí tenemos una foto de los primeros crustáceos. Después el Orosírico, es donde se produjo uno de los elementos magmáticos de la Tierra más grandes, gigantesco, lo que provocó una avalancha de materia. Luego el Estatérico son la formación de nuevas plataformas por la cartonización final de los cinturones del plegamiento. Aquí tenemos las primeras formaciones en un mapa. A mí me tocó platicar sobre la época mesoproterozoico y la época neoproterozoico. Esta duró 1.600 millones de años y la neoproterozoico 1.000 millones de años. La mesoproterozoico se divide en 3 edades: el calínico, el ectásico y el esténico. En el calínico el supercontinente de Columbia se rompió. En el ectásico corresponde a una alga roja con reproducción sexual. En el esténico se crea el supercontinente de Rodina y los cinturones polimetrofóricos. En el neoproterozoico se divide en 2 edades, en el tónico y el criogénico. Se toma una muestra de un fósil de la primera bacteria en el tónico y en el criogénico se cubre la Tierra con una capa de hielo. La siguiente era es el Paleozoico, que se divide en 6 periodos. El primero es el Cámbrico, que se subdivide en 4 épocas, que es el Furogiense, la época 3, la 2 y la Terrenubiense. La época Furogiense se divide en 3 edades, que es la edad 10, la Giangastiense, la Paidiense y la Gusargiense. El Furogiense empezó en el 542 y terminó al 488. En el Cámbrico hubo formas de vida en la explosión cámbrica, primeros cordados, abundaban los arqueocidatos, los trilobites, los gusanos, las esponjas, y también abundaban las procariotas, los protistas y hongos y algas que persisten hasta el día de hoy. En estas épocas, la primera aparición fósil fue el Trichopithecus peru.
El primer trilobite que apareció fue el Olenellus o Redrichiance. Y también hubo pequeños fósiles con concha o molusco que se llamaban Watsonella crosby. La siguiente época es el Ordovícico, que empezó en el 488 y terminó en el 444. En este periodo empezaron los primeros corales, los braquiopodos articulados, los graptolites ramificados, los conodontos y las primeras plantas verdes y hongos en la tierra. También hubo bivalvos y trilobites. Este periodo se dividió en tres épocas, que era el superior tardío, el medio, el inferior temprano, y el superior tardío se dividía en tres edades, que eran la Gimatiense, Catiense, la Sandiviense. El medio se dividía en tres edades, que era Darriwildiense, Dapiquiquense. El inferior temprano se dividía en dos edades, que era el Floriense y el Tremadociense. A mí me tocó la época del Silúrico. El Silúrico se divide en 4 etapas, que es el Priodoli, el Ludro, Wenlock y Yandoveri. El Priodoli no tiene ninguna edad y esa fue la más corta y la única, por así decirlo. Después de ahí, el Ludlow se divide en dos, que es el Ludfordiense y Gorsoniense. En esta parte el piso todavía no estaba definido con una cierta totalidad, entonces pues aún así no se sabe cierta. En el siguiente, la sección y punto de estratotipo del límite global. Aquí aún así no se sabe con exactitud qué pasó. Después sigue el Wenlock y en esa parte la sección y punto de estratotipo del límite global y aparición de la graptolitina. Acá en esa parte es la base de la biosina y la última aparición de los conodontes. Igual que en la anterior, no se determina aún así correctamente cada parte del piso cómo estaba conformado. Acá en el 416, la base de este se encuentra por encima de la última aparición del Brachiopodo. Cerca de la primera, acá en esta parte, cerca de la primera aparición de las especies graptolitos. Al final de este periodo coincide ahora con las brazonas de graptolito, que podría ser Arcadograptus y Paraptidograptus. En el superior, lo más importante es que aparecieron los primeros tetrapodos y en los mares había climénitos. Los trilobites se declinaron y empezaron a desaparecer y en esta parte surgieron los tiburones en mayor abundancia. Esta parte en sí no tiene gran exactitud y le pusieron así por un geólogo que hace referencia a Gibbet. Y acá en el Eifeliense, igual que el anterior, su nombre se da por la región Eifel y fue introducido en la literatura científica en 1848. El Aniense es nada más como que una división para saber qué etapa estaba. El Pragiense fue nombrado por la ciudad de Praga en la República Checa. Y esta es la base de la etapa correspondiente a la primera aparición del graptolito. Bueno, ahora sigue el Carbonífero. El Carbonífero empieza hace 303 millones de años y termina en el 358 millones de años. Se divide en dos grandes etapas, el Misisípico y el Pensilvánico. Los acontecimientos importantes que se pueden destacar del Pensilvánico son, hay varias, bueno, se
diversifican los insectos alados y son de gran talla, como los protodonatos, que son estos. Empiezan a ver los primeros reptiles y bosques y el nivel de oxígeno es muy elevado. En el Mississippi empiezan a ver los primeros vertebrados terrestres. Y el risodontos con aletas lobuladas son los grandes depredadores de agua dulce, que son estos. Los primeros tiburones son comunes y los trilobites y nautiloideos declinan, o sea, se empiezan a extinguir. Y empieza a haber la glaciación sobre el este del Gondwana. Yo les hablaré del periodo pérmico. Este periodo se divide en tres épocas: Lopingiense, Guadalupiense y Tisuraliense. El Lopingiense se divide en tres épocas: Changiense, Huachipiense. El Guadalupiense se divide en Capitaniense, Urdiense y Radiense. Y el Tisuraliense se divide en cuatro: Congoriense, Arquiense, Tacmariense y Asiense. Este periodo abarca 40 millones de años, de 250 a 290 millones. En este periodo tiene puntos importantes. Las tierras emergidas se unen formando el supercontinente Pangea. Es el fin de la glaciación permo-carbonífera. Los reptiles sin ácidos se hacen abundantes y siguen siendo comunes los pararreptiles. Evolucionan los escarabajos y las moscas. La vida marina florece en los arrecifes. Se extingue el 95% de la vida en la Tierra. Bueno, yo les voy a hablar. Esta es la era del Mesozoico. Se divide en tres: Triásico, Jurásico y Cretácico. Yo les hablaré del Triásico. Este se divide en tres, que es inferior, medio y superior. Este empezó hace 250 millones de años. En esta etapa surgen los primeros mamíferos que evolucionaron de reptiles mamíferoides. Se conoce el supercontinente Pangea, el cual es muy conocido actualmente en la historia. Y aparecen los primeros dinosaurios. También se conoce Pantalaza, que era el océano universal. Era el que ocupaba gran parte de la Tierra. Y la paleozoología que existía era acuática, aérea y terrestre. Los reptiles dominaron en esta etapa y a finales del Triásico y principios del Jurásico es cuando empieza la dislocación de Pangea. Yo les hablaré de lo que fue la era Jurásica. En esta tenemos que lo fue nombrado por Humboldt Jura. En este se especificó que había un cambio de clima, al igual que se rompió el supermegacontinente Pangea. Con esto se dio la originación de nuevos mamíferos y como por ende varios climas. También hubo abundancia de escarabajos e insectos y se encontraron primeras aves conocidas. Lo que marcó esta fase es que duró hace 200 millones de años y acabó hace 146 millones de años. Y fue empezado por Pangea, la ruptura de Pangea. Bueno, pues de la glaciación para el final de nuestra línea se da el león, que es el Panozoico. Aquí en el Jurásico medio se empieza a dar el apogeo de reptiles acuáticos, cima de cadena trófica, plesiosaurus y cocodrilos, primeros mamíferos y enormes dinosaurios brachiosaurios y alosaurio. El clima se podría decir que se hace tropical. Hay mucha lluvia y tierra, por lo que da posibilidad de que sea el apogeo de los dinosaurios, que son herbívoros, y los pequeños reptiles. También se empieza a dar eso de mamíferos. Bueno, les vamos a hablar sobre lo que es el periodo Cretácico, que empezó hace 146 millones de años y terminó hace 100 millones de años. Se divide en dos, que es el inferior y el superior. Me tocó hablarles del inferior, el cual es el último periodo, explica que esto es el último periodo de la era. Y se formó lo que es las cordilleras del Himalaya, y junto con empezaron a agarrar forma lo que son los continentes actuales. En se dieron los dinosaurios más conocidos actualmente, los que más conocemos, que son el tiranosaurio Rex, el más famoso, uno de ellos.
también el Spinosaurus, el Triceratops y otro más famoso que fue el Carnotauro, que sale en diferentes películas. El Cretácico superior comenzó hace 100 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Lo que caracteriza esta segunda etapa es que hubo mayor diversidad de especies que nunca. También uno de los más importantes es la aparición de plantas con flor, ya que esto es una nueva forma de reproducción que mejoró a las especies. En cuanto al clima, el clima era bastante diferente al que conocemos hoy en día, con temperaturas hasta 12 grados más altas que las actuales. Este periodo terminó con toda la era, con la extinción masiva de las especies. Bueno, aquí inicia la era cenozoica, que inicia con el Paleógeno, que es el primer periodo, que a mí me tocó exponer el Paleoceno y el Eoceno, que son según las primeras épocas. Estos se dividen en tres. La primera del Paleoceno es el Daniense, la cual corresponde de 66.6 millones de años a 61.6, en donde los faramíferos repoblaron los mares de la extinción marina del Cretácico, pero a esto no significaba que hubiera igual vida que en ese entonces. En el Celandiense, el cual es la segunda edad, dura del 61.6 a 59.2 millones de años al presente, donde apareció la primera especie de nanoplancton cálcaro, que es el Neochistagius perfectus. En la tercera edad, que es el Danetiense, esta corresponde de los 59.2 a los 56 millones de años del presente, en la cual apareció el primer antecesor del elefante, que es el Eritherium, y ahí es donde termina en la primera época, que es el Paleoceno. Con el Ipresiense inicia el Eoceno, es donde aparecieron los primeros primates hace 55 millones de años. Y luego la segunda etapa es el Luteciense, en el cual esta abarca de los 56 millones de años a los 47.8 millones de años del presente, donde aparecieron las primeras especies de primates, que son la teilardina y eosimios, ya bien identificadas. La tercera etapa del Eoceno es el Bartoniense. Esta se caracteriza por tener una secuencia de arcillas y arenas ricas en glauconita. Esta etapa dura de los 47 millones de años, de los 44 millones de años a los 42 millones de años. A mí me toca hasta allá, pero No, sí. me quedo con los datos. Sí, es que lo hacemos por la escala, o sea, no por eso. ¿Dónde están tus datos? No sé. La siguiente edad es el Pliaboniense, que pertenece al Eoceno, que pertenece al Eoceno. La principal característica de esta edad es que durante este tiempo se encontraron muestras de que durante esa época hubo rico contenido de rocas amargas, además de que dentro de estas mismas rocas amargas hay muchos fósiles de aquella época. La siguiente edad es el Rupeliense, durante el cual se extinguieron muchos géneros como el Jankenina y el Chilogemembelina. La siguiente edad es la Chateniense, cuyo hecho más importante es que ocurrió una explosión volcánica del volcán La Garita. La siguiente edad es la Aquitaniense, en la que se extinguió una especie de nanoplancton cacareo. Además de que durante esta época se formaron muchos fósiles de moluscos y otros tipos de calamares. Después viene el Burdigaliense, en el cual existen muchos durante esta época. Durante esta edad se formaron muchos depósitos de ámbar, de los cuales hay muchos fósiles de este tipo de petrificación. La siguiente es la Anguiense, que ya pertenece al periodo del Mioceno, que es a la era del Neógeno. Durante la Anguiense
La principal característica es que la temperatura de la Tierra comenzó a aumentar. Bueno, a mí me toca del Serravallense, que empieza en los 13 millones de años, al Gelasiense, que son en los 4 últimos millones de años. Bien, los acontecimientos que más resaltan es la aparición de las especies Nanoplankton, Stenilidus, Heteromorphus. También ya se empieza a asemejar un poco más a lo actual y salen pastos similares a los de sabana en la actual África. También aparece otro nanoplancton que se llama Sphenolidus Heteromorphus, muy parecido a este, pero no es lo mismo. Y hay una crisis salina enorme en el Mesiense que termina esa crisis salina con una inundación que surge en el Gelasiense. Y también hay cambios en el clima de la Tierra y el océano, ya se empieza a asemejar un poco más, ya empieza a cobrar vida. Continuamos con el Calabriense, el cual empezó en los años 1806 y concluyó en el 781, hace millones de años, ¿no? Posteriormente sigue el Calabriense, que es del 781 millones de años al 126, ¿sí? Después el Oniense, que es del 781 al 126. Concluimos con el Tarantiense, que es del 126 mil millones de años y 11.784. Bueno, estos se caracterizan por el florecimiento y posterior extinción de muchos mamíferos. Apareció el Homo habilis por primera vez y los desarrollos anatómicamente comportados. El Holoceno es la última parte de nuestra línea del tiempo, y aquí es cuando el Homo habilis se desarrolla como una civilización más moderna y concluyeron el periodo glacial y esto.